lado a lado. Estas líneas las vamos a llamar las líneas horizontales. ¿Ok? Vamos a ver también líneas verticales. Voy a dibujar. ¿Cuáles son las líneas verticales? Las que van de arriba hacia abajo, o sea que van paraditas. Esas son las verticales. Y aquí les voy a hacer un pespunte introductorio, y estas son, o tiene que ser, la línea vertical. Vamos a utilizar tanto líneas horizontales como líneas verticales. Vamos a utilizar líneas paralelas. ¿Qué son líneas paralelas? Que son una igual a la otra. Están casi del mismo tamaño, pero son unas igual a la otra. Estas son las líneas paralelas. Vamos a utilizar también un ángulo recto. El ángulo recto siempre es utilizado, y con un vértice. A esto le vamos a llamar ángulo recto. Y voy a trazar del vértice hacia ese punto esta línea. Esta línea se llama bisectriz. ¿Ok? Esta línea se llama bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz divide un ángulo recto. El ángulo recto comprende de 90 grados. ¿Ok? Al dividirla, quiere decir que va a quedar de 45 grados a cada lado. Nosotros necesitamos trabajar esta línea para poder realizar los siguientes pasos. ¿Ok? Esto es una curva. ¿Ok? Y la vamos a encontrar en muchas posiciones. Y nos va a ayudar la regla curva francesa. Regla curva francesa. Técnicamente aquí tenemos las líneas de construcción. La línea horizontal, la línea vertical, las líneas paralelas, un ángulo recto. El ángulo recto, que es la bisectriz que divide. Esta es la bisectriz que va a dividir el ángulo recto. Y las curvas. Técnicamente, estas son las líneas de trazo que nosotros vamos a realizar. Vamos a utilizar herramientas básicas, que son las herramientas donde nosotros vamos a poder desarrollar nuestro proyecto para que quede totalmente bonito y bien terminado. Voy a empezar con la curva de corte. La regla curva de corte ustedes la pueden encontrar tanto en plástico como en madera y en metal. Eso va a ser de acuerdo a su presupuesto. ¿Ok? Curva de corte. La regla L. La regla L de corte. ¿Ok? Ella mide 60 centímetros en la parte vertical, que sería así, ¿okay? De arriba hacia abajo. Y en la parte horizontal, ella mide 30 centímetros. Y la vamos a encontrar los centímetros a ambos lados. ¿Ok? A ambos lados. Aquí yo me basé en el vértice de la regla. ¿Ok? Y dibujé un pespunte para indicar la línea donde voy a dibujar la bisectriz. ¿Ok? Aquí lo tengo. Es importante cuando vayan a adquirir sus reglas, revisen a que esté bien derechita, que la numeración esté correcta, porque obviamente muchas no vienen correctamente. Muy bien. La famosa curva francesa.
¿ok? Con estas 3 piezas podemos desarrollar varios proyectos. Y el infaltable centímetro. Yo lo llamo centímetro, usted lo llamará metro. Pero el centímetro también es muy importante. ¿Ok? Esto lo vamos a usar. Muy bien. Hay muchas más reglas, mucho más opciones que podemos ir viendo más adelante. Pero ustedes me van a ver realizar muchos proyectos y muchos trabajos solamente con estas reglas. Entonces, para que no se compliquen. Ahora voy a enseñarles el uso de cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer en las líneas de construcción? Hay largas, hay pequeñas. Esta es una pequeña que mide 30 centímetros en la vertical y 20 en la horizontal. Para el efecto explicativo que yo les voy a dar ahorita y me pueda enfocar, me sirve bien. Para trabajos pequeños, ropa infantil también sirve bien. Pero ustedes ahí van a ir armándose poco a poco del material. ¿Ok? Hay muchas que pueden ser funcional, pero estas 3 que les mostré son básicas. Muy bien. Ya que vimos las herramientas básicas, vamos a ver entonces los trazos básicos. Voy a colocar en esta posición. ¿Ok? La regla. Porque en esta posición voy a hacer líneas de construcción básicas para que ustedes lo puedan visualizar. Sería así. La regla básica dice que para poder realizar plantillas, ¿ok? Plantillas que comprenden. Las plantillas comprenden las medidas, ¿ok? Se lo voy a escribir aquí. Plantillas es igual a las medidas del cuerpo. Eso es una plantilla. Nada más vamos a tener las medidas del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas herramientas básicas y qué vamos a construir? Bueno, ahora sí vamos a ver las líneas de construcción. Voy a ver si me acomodo de esta forma para que ustedes puedan verlo mejor. O aquí. Ok, lo voy a colocar de esa forma, pero visualicen que este lado, para mí, ok, va a ser el vertical y este lado va a ser el lado horizontal, ok. Entonces yo voy a dibujar un ángulo recto, ok. Ya hice el primer trazo de un ángulo recto, ok. Ahí lo tengo. En el ángulo recto, como ustedes pueden ver, lo voy a dividir en otras líneas. Esta medida de 30 lo voy a dejar en 15 y esta medida de 30 que tiene aquí le voy a sacar otra línea como que si fuera otro ángulo recto. Así. ¿Ok? Esta línea que dice aquí la voy a dividir en una línea horizontal. ¿Ok? Tengo líneas horizontales, ¿ok? Y tengo una línea vertical. Voy a trabajar el proyecto de este vértice hacia abajo. Así de sencillo. Entonces, esta va a ser línea horizontal y ya va a ir comprendiendo con el nombre. Esta línea horizontal principal, la de arriba, es la mitad, ¿ok? De espalda. Esta línea horizontal. Este punto que marcamos aquí va a comprender la línea de la mitad del talle. Este punto va a ser la mitad del talle de espalda. Y este punto de arriba hacia abajo, ¿ok? Va a ser el talle de la espalda completo, el talle total de la espalda. Entonces esto va a ser talle de espalda. Y aquí ya voy nombrando para que vayan conociendo las líneas de construcción. Repito, parto de un ángulo recto, ¿ok? Esto es un dibujo,
Para efecto del dibujo, partí esta línea de largo de talla espalda, lo partí a la mitad y saqué otra línea horizontal. A largo detalle de la espalda, que sería la parte de la cintura, ¿ok? También tracé otra línea horizontal, ¿ok? Esta va a ser entonces la línea de busto, ¿ok? Y esta va a ser entonces la línea de cintura. Aquí tenemos básicamente el trazo, paso a paso. Ahí, ¿ok? Mitad de espalda, del ancho de la espalda, que sería aquí el ancho de la espalda, la línea de busto, la línea de cintura, el largo detalle. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo, para efectos de construcción, si yo tengo las medidas ya listas, yo arranco trazándolo en el ángulo recto, coloco la mitad del talle y coloco el talle completo. Y una vez que ya hice esto, trazo automáticamente las líneas horizontales. ¿Ok? Para realizar la espalda, la regla básica dice que el trazo de la espalda tengo que realizarlo de izquierda hacia la derecha. El trazo de espalda, ¿ok?, se realiza de izquierda a derecha. ¿Ok? Esa es la regla básica. ¿Qué vamos a hacer con las líneas paralelas? Bueno, vamos a construir una línea paralela donde marcamos la mitad del ancho espalda. ¿Ok? Y bajamos a la línea de busto. Aquí ya tengo entonces líneas paralelas. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a que ustedes puedan realizar las plantillas tranquilamente y con toda la confianza. Entonces aquí ya tenemos dos líneas paralelas. ¿Dónde di esa línea paralela? Bueno, del resultado que me dio la medida del ancho espalda, coloco mi escuadra en esta posición y bajo a toparme con la línea de busto. ¿Cómo doy la cintura? Bueno, el resultado de medida que yo tenga de la cintura lo marco, ¿ok? Por ejemplo, ahí. Y el resultado que me dé la cuarta parte de busto, yo lo marco y realizo esto. ¿Ok? Aquí hago la unión para que ustedes vayan visualizando el trazo. ¿Cómo saco la bisectriz? Bueno, del ángulo recto arriba, el principal, sobre este vértice, bajo la medida que corresponde al escote de espalda. Doy el ancho que corresponde al escote de la espalda en el ancho de espalda, en la línea horizontal. ¿Ok? Bajo mi regla, siempre alineada. Esto es importante que vayan observando la forma como manejo la regla. Bajo mi regla en forma alineada, dibujo una línea y vuelvo a colocar mi regla alineada y bajo otra línea. Aquí ya hice un rectángulo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Necesitamos hacer de este vértice una bisectriz. Coloco mi regla, vean, donde la coloco. Y donde yo pespunteé la regla, hago un punto. Ese punto me va a ayudar a mí a poder visualizar una línea que yo voy a ocupar futuramente. Y aquí ya tengo un punto de bisectriz. Igual lo hacemos aquí en lo que ahora sería estas dos paralelas que hice, ¿okay? Son iguales, igual tamaño, ¿okay? Nada más que están de frente. Esto es una paralela que va a corresponder ahora a la sisa. Ahora esta paralela se va a llamar sisa. ¿Ok? Y aquí vuelvo a colocar mi regla. Como ustedes la ven, necesito sacar otra bisectriz en este ángulo recto que está aquí, de este vértice hacia afuera. Hago un punto y ustedes aquí
dibujan otra línea. Aquí tengo otra bisectriz, ¿ok? Que va a ser usada en los proyectos que vamos a realizar, las plantillas. Muy bien. ¿Dónde acomodamos las curvas? Con nuestra regla de corte francesa. Bueno, las curvas van a comprender de este punto a este punto o de este punto a este punto. Así sucesivamente. Yo voy a dibujarlas para que ustedes visualicen el proceso y paso a paso. Se los voy a dar en otra clase. Digamos que aquí dibujé ya una curva. Me ayudé con la curva francesa. Y aquí tengo otra curva. Vamos a hacer un dibujo bonito. ¿Ok? Para que ustedes puedan visualizarlo. Y aquí, vean la posición como yo acomodo la regla. Hago otra curva. Recuerden que este es un ejemplo solamente para explicar las líneas de construcción ya en plantilla. Líneas horizontales, como ustedes pueden ver. Las líneas verticales y las paralelas, como pueden verlo. Los círculos, la bisectriz, sacadas, ok, de todos los ángulos y el círculo. Lo que acabamos de ver en la lección pasada, ahora lo estamos llevando aquí a término en la elaboración de una plantilla para explicarles el proceso de cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo más con el delantero. Esto es la línea de construcción para espalda. Veamos aquí. Ahora, si yo lo pongo aquí de frente, en este caso está frente a mí. Ahora vemos líneas horizontales y líneas verticales y líneas horizontales. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es el trazo de las líneas de construcción para la espalda. Vamos a pasar ahora a ver las líneas de construcción básicas para el delantero. Ok. Es importante saber que la línea de construcción para el delantero tenemos que realizarlo del lado contrario que hicimos la espalda. La espalda la trabajamos de izquierda hacia la derecha. El delantero lo vamos a trabajar de derecha hacia izquierda. Y ahora ustedes, cuando les haga el dibujo, van a ver la relación. Y ustedes dicen, es que queda para abajo. No. Es la forma, porque si ustedes están en el orillo de una mesa, es la forma más práctica de poder trabajar. Porque si ustedes colocan en esta posición, ustedes tienen que estirarse y a veces no ven la numeración, se mueven, no logran centrar la regla. Entonces, el consejo que les doy es que coloquen la regla en esta posición, viendo hacia ustedes. Y lo único que tienen que hacer nada más es dibujar las mismas líneas, sabiendo que aunque se vea al revés, esta es la línea horizontal y esta es la línea, esta es la línea vertical y esta es la línea horizontal. Ya lo van a ver más detalladamente. Práctico y básico. Tengo las medidas. Hago mi ángulo recto. ¿Ok? Aquí lo tengo. Doy la medida de lo que divide la mitad de ancho espalda en el delantero. Doy la medida del talle delantero. Voy a dar una medida del largo de pinza, del vértice hacia la horizontal, en este caso de la izquierda, de la derecha hacia la izquierda. Voy a dar la mitad de la espalda, del ancho de espalda,
Y de una vez voy a dar la medida del escote, tanto en la horizontal como en la vertical. Y de una vez vengo, trazo mi punto del punto vértice que yo tengo que partir. Sin mover la regla, yo hice ancho de espalda, el escote horizontal, tiré la bisectriz, tiré el escote vertical, tiré largo de la mitad de espalda, tiré el alto de la pinza y tiro el talle delantero. En esta misma posición, ¿ok? ¿Qué hago ahora? Ahora yo puedo mover mi regla y empiezo a dibujar las líneas horizontales. Línea horizontal de busto, línea horizontal de pinza, muevo mi regla, acomodo, alineo. ¿Por qué? Porque las líneas tienen que quedar en ángulo. Alineo mi regla y tiro la horizontal de cintura. ¿Ok? Entonces esta es la mitad de espalda. ¿Ok? Esta es la medida del escote. Este que está aquí es la bisectriz. ¿Ok? Esto que está aquí es el escote vertical. Este es el horizontal. ¿Ok? Del vértice hacia abajo. Esta es la medida de la mitad del talle de espalda. ¿Ok? De este vértice hacia abajo, esta es la medida del largo de pinza. ¿Ok? Y del vértice hacia abajo, esta que está aquí es la medida del talle delantero. ¿Ok? Voy a acomodarlo mejor. Del talle delantero. ¿Ok? Repito. Tracé del vértice hacia la izquierda, porque recuerden que el delantero lo vamos a trabajar de derecha a izquierda. La mitad de espalda, el escote horizontal, la bisectriz que comprende aquí, el escote vertical, la mitad del talle de espalda, el largo de la pinza y el talle delantero. ¿Ok? Ahora yo puedo entonces, vean cómo acomodo mi regla, la alineo, ¿ok? Y voy a tirar una paralela. De una vez voy a bajar para la caída de hombro. Y de una vez de la caída de hombro hacia la línea que topa con el busto, voy a trazar la mitad, ¿ok? Y me voy a hacer un metido. Aquí necesito poner una bisectriz. Hago el punto y dibujo la bisectriz. ¿Ok? En este vértice también necesito hacer una bisectriz. Vean, coloco la regla en mi ángulo recto en el punto del vértice. Ahí está el punto, ¿verdad? Y dibujo una bisectriz hacia adentro. Hacia adentro de este cuadro que tengo aquí. ¿Ok? Una vez que ya tengo entonces líneas horizontales, líneas paralelas y todas las líneas horizontales, voy a nombrarlas para que ustedes puedan tener. Esta sería la mitad de ancho espalda. Esta sería la línea de busto. Esta sería la línea de pinza. Y esta sería la línea de cintura. ¿Ok? Para que vayamos comprendiendo. Bueno, voy a hacer el dibujo para que lo puedan visualizar más. ¿Qué hice? Bueno, supongamos que yo ya tengo la medida de la cuarta parte de la cintura y ya tengo la medida de la cuarta parte del busto. Entonces lo que hago es unir en líneas. Busco mi reglita francesa y voy a hacer un círculo. ¿Ok? Este punto es el punto donde yo partí para dibujar la bisectriz. La bisectriz está en su medida y lo vamos a usar más adelante.
Ahora lo que estamos viendo son líneas de construcción. Líneas de construcción, ¿cómo las podemos emplear? Aquí estamos utilizando ya los círculos. Estamos utilizando líneas para efecto del dibujo. ¿Ok? El talle va a medir 30 centímetros y la mitad del talle va a ser 15 centímetros. Okay. Vean que sin mover la regla yo estoy dando estas medidas. Aquí mismo la mitad del ancho de la espalda lo voy a dejar en 13 centímetros y el escote de la espalda lo voy a dejar en 6 centímetros. Del vértice hacia abajo voy a bajar 2 centímetros como regla básica. Ok, vamos a hacer la primera plantilla. Quiero que observen cómo yo estoy manejando la regla. ¿Ok? Ya di mitad de la espalda, el escote horizontal sobre la horizontal, el escote vertical sobre la vertical, la mitad del talle sobre la vertical, de arriba hacia abajo, y el talle de la espalda. ¿Ok? Ya tengo esas medidas. ¿Qué hago ahora? Bueno, coloco mi regla en esta posición y voy a tirar las líneas horizontales. Voy a tirar líneas horizontales indefinidas, ¿ok? O si ya tengo la medida, que en este caso ya tengo la medida, entonces nada más marco la medida. Ok, muy bien. Ahora vean, giro mi regla y la coloco otra vez alineada por la vertical al punto de partida de mi talle de espalda y voy a tirar una horizontal. Y de una vez tiro la cintura. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo ya los puntos básicos. Rápido. ¿Ok? Dibujo el ángulo recto de izquierda hacia la derecha porque estamos haciendo espalda. Y de una vez marco mitad de espalda, el escote horizontal, el escote vertical, la mitad de espalda, del talle de la espalda y el talle de la espalda. Listo. Muevo mi regla y tiro la línea de busto que la vimos anteriormente y ya marqué la medida. Giro mi regla, acomodo mi regla otra vez y tiro la línea horizontal de una vez ya con la cintura. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Bueno, agarro mi regla otra vez y me posiciono en el punto de mitad ancho de espalda, que es este, ¿ok? Para dibujar una paralela. Y dibujo la paralela. De una vez bajo como regla básica. Para bajar en la espalda bajamos 3 centímetros, ¿ok? Como regla básica. Esta es mi técnica en sobre medida. A esta parte, ¿ok?, le vamos a dividir la mitad. Donde bajamos la inclinación de hombro a toparnos con este vértice que tenemos aquí, vamos a sacar la mitad. Okay. Bajo mi regla y así en esa misma posición voy a entrar 1 centímetro y dibujo la línea. Aquí lo tengo, 1 centímetro. Ok, muy bien. Ya que tengo entre 1 centímetro, ok, este punto que está aquí, exactamente este que está aquí, esto que está aquí, se llama la guía horizontal de sisa. Ese es el nombre que tiene oficialmente ella, guía horizontal de sisa. No este punto donde dividimos, es exactamente este punto que está aquí, guía horizontal de sisa. ¿Ok? Ahora se los voy a roturar. Muy bien, vean que tenemos aquí puntos. Como ya había dibujado, ya había marcado el busto y ya había marcado la cintura, bueno, voy a dibujar otra paralela, que otra línea sesgada para unir lo que sería el busto con la cintura. ¿Ok? Voy a hacer el rectángulo. Vean cómo coloco la regla en el escote. Bajo y doy la vertical, la horizontal. Y de una vez hago el punto. Ese punto me va a ayudar a mí para sacar una bisectriz que va a atravesar ese punto. ¿Para qué? Para que me ayude a mí a dar una curva muy bonita. La parte cerrada y pronunciada de la curva va a llegar aquí.
¿Ok? ¿Dónde yo voy a terminar la curva de escote? La regla me dice que yo voy a dividir estos línea horizontal que tengo aquí en 3. Y voy a dar una curva bonita, que las voy a dibujar aquí a mano alzada, para que termine aquí. De este punto hacia adentro no puede sobrepasar 2 centímetros. ¿Ok? Para que les quede claro. En línea recta. De este punto, ¿okay?, de la línea vertical hacia adentro sobre la horizontal del escote, no puede sobrepasar 2 centímetros. Entonces ustedes tienen que venir a dibujar esa curva de manera que llegue a este punto o antes de 2 centímetros como máximo. Si yo coloco mi curva, ok, vean lo que pasa. Ahí lo tenemos. Y aquí entonces dibujamos. Esta medida del escote de acuerdo de la talla, ok, de acuerdo a la talla, podemos utilizar una medida en la bisectriz. Pero vamos a ir paso a paso para sacar porcentajes. Si ustedes pueden dibujar una curva y que les quede bonita, omitimos esta medida de la bisectriz. ¿Ok? Pero tienen la guía. Ahora voy a unir el escote con la inclinación de hombro en una línea. Voy a unir inclinación de hombro con la guía horizontal de sisa. Y los uno así. Aquí podemos dibujar la bisectriz para ver el punto donde vamos a cerrar una curva, que nos va a quedar bonito, y lo hacemos. O si podemos hacer bien esa curva bonita a mano alzada sin ayuda de la bisectriz, pues no pasa nada. ¿Ok? Acomodo mi regla. Vean. Y tiro la curva. De esta forma, yo puedo dibujar una plantilla con todas las líneas de construcción que les he dado. Bueno, esta plantilla, ¿qué le falta? Vamos a agregarle un margen de pinza en la cintura. Vamos a agregar 3 centímetros como regla básica. Y este margen de pinza en la cintura lo vamos a unir, hacerlo llegar a la línea de busto. ¿Ok? Ahora viene aquí la forma de dividir con el centímetro. Lo voy a hacer así para que les quede más práctico. Esta pinza está en el costado dibujada, pero yo necesito pasar al centro de la plantilla. ¿Ok? Son todas aquellas pinzas que nos van a ayudar a dar la cintura y la forma. En la lección pasada había utilizado a Sarita. Y vamos a poner a Sarita aquí otra vez como de ejemplo. ¿Ok? Recordarles que estamos trabajando la mitad de la plantilla y hemos aumentado los centímetros al costado, pero tenemos que pasarlo al centro de la plantilla. Esto que está aquí es el centro de la plantilla. Esto que tenemos aquí es el centro, es una plantilla, y esta pinza tenemos que trasladarla al centro de la plantilla. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La pinza la vamos a realizar al centro de la plantilla. O sea que la pinza que pusimos de aumento en el costado la vamos a pasar aquí, a este centro. Son las famosas pinzas que van aquí en la cintura. ¿Ok? En esta parte de acá. Y lo vamos a tomar desde la cuarta parte de la cintura, no la pinza, la cintura. Lo vamos a dividir a la mitad. Vean cómo yo marco. Y pongo la línea del centro de esa pinza. Corresponde a esto. Si yo di 3 centímetros aquí, yo voy a repartir esos 3 centímetros en la línea central de la pinza, que va a corresponder a 1,5 centímetros a cada lado. Y lo marco. Agarro mi escuadra, acomodo mi línea central, alineo sobre la horizontal de busto. Puedo hacerlo de esta forma o bien puedo hacerlo de esta otra forma.
¿ok? ¿Qué es el cuidado que yo debo de tener? Bueno, que vaya alineado, totalmente alineado, y dibujo la línea central de la pinza. ¿Ok? Ahí está, que quede totalmente alineado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Unir entonces estos puntos arriba con la línea horizontal de busto. Así. Y ya trasladé la pinza del costado que hice, la trasladé al centro de la plantilla. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es una plantilla básica con las medidas básicas que corresponden de las medidas que ya tomamos. Muy bien. La pinza se dibuja hacia arriba. Pero si yo esa pinza la voy a confeccionar ya a la máquina, bajo 5 centímetros. Y esos 5 centímetros los voy a marcar exactamente al ancho real de la pinza. O sea, cómo va a quedar. Si la voy a confeccionar a la máquina, ¿ok? Esta es la regla que indica. Las pinzas que son confeccionadas, o sea que ya llevamos al proceso de máquina, bajan de la línea horizontal de busto 5 centímetros en la espalda. ¿Ok? Bajamos 5 centímetros de la espalda. ¿Ok? Aquí entramos 1 centímetro a la línea horizontal de sisa. ¿Ok? Y esto que está aquí son 3 centímetros de pinza. ¿Ok? Esto entonces es la línea de cintura. Esto es la línea de busto. Y esto es la línea de mitad, en este caso, mitad, ancho, espalda. Ahora sí, por ende, toda esta línea que voy a pespuntear, todo esto que está aquí, no se llama bocamanga, se llama línea de sisa. Esta es la sisa. Todo esto que está aquí. Y esta que está aquí, que voy a resaltar en rojo, es la línea vertical de sisa. Y la voy a poner aquí. ¿Ok? Línea vertical de sisa. ¿Ok? Entonces, para que ya técnicamente vayan conociendo los nombres y las formas de la línea. Por ejemplo, necesito la mitad de ancho espalda, yo ya sé que va en la horizontal, la principal. Necesito la mitad de talle de espalda, ok, va del vértice hacia abajo sobre la vertical. Necesito la cuarta parte del contorno de cintura. Bueno, ya sé que va en la línea horizontal de cintura, perdón. Necesito la cuarta parte del busto. Bueno, yo ya sé que va en la línea horizontal de busto. ¿Ok? Necesito dar la caída de hombro por la línea vertical de sisa. Ya sé que esta es la línea vertical de sisa. Y voy a dar la caída del hombro de arriba hacia abajo. Necesito sacar la mitad de sisa. Bueno, ya sé que la mitad de sisa o la guía sisa horizontal, que en realidad es la guía sisa horizontal, ¿ok? Esto que está aquí es guía sisa horizontal. ¿Ok? Esto que está aquí. Entonces necesito sacar la mitad de la guía sisa horizontal. Bueno, yo ya sé que de la inclinación de hombro, que es este punto, a toparse con este vértice, ¿okay?, de la línea de busto, voy a sacar la mitad. Y de la mitad voy a entrar 1 centímetro como regla básica. ¿Ok?